Bien, pues muchas gracias, don Aquilino Polaino. Estamos aquí en una conversación con el doctor Aquilino Polaino, psiquiatra, investigador, filósofo y catedrático de psicopatología. Pues una personalidad, como todos saben. Y, y le he pedido que me regale esta conversación con él, eh, con el objetivo de hablar. Me gustaría que nos profundizara sobre un asunto que usted tiene muy trabajado, muy explorado, tanto en la práctica médica como en la investigación científica, que es el problema de las enfermedades mentales y junto con ello la relación que tiene la antropología. Mejor aún, el problema de las enfermedades mentales y el problema de la sexualidad en el mundo contemporáneo y su relación con la antropología. Em, a lo mejor si le parece, puedo empezar preguntándole cuál, cuál es la aportación, eh, o para decirlo mejor, em, si es necesario y en qué sentido y por qué una, un abordaje antropológico al problema de la enfermedad. Yo me topo con mis alumnos de medicina, por ejemplo, que yo he tenido muchos que han pasado por mis aulas en clases de filosofía o de antropología. Me topo con que pues tienen una oscuridad relevante sobre asuntos básicos de la medicina que tienen que ver con pues una explicación de la salud y de la enfermedad. ¿Qué es eso de la salud y qué es eso de la enfermedad? ¿Qué es la normalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que bueno, la pregunta va implícita a la respuesta, o sea que eh, la consideración del hombre como enfermo no agota la totalidad de lo que es el hombre. Y por tanto, la apelación a una antropología es siempre necesaria. ¿Por qué? Porque el paciente es mayor y anterior y superior a la enfermedad que padece. Ok. Y por tanto, si un especialista se ocupa solo de la enfermedad que padece, no se está ocupando de la totalidad del ser humano que padece esa enfermedad. Y entonces la terapia que hará será siempre inconclusa, imperfecta, parcial, incompleta. Por tanto, ahí el punto de vista antropológico hay que introducirlo continuamente, ¿no? Luego, desde otra perspectiva, pues, eh, en una enfermedad psíquica aguda y muy grave, se puede perder casi absolutamente la libertad, Mm. hasta el punto de que la persona no sabe y no es consciente de lo que hace y lo que dice y por qué lo hace, ¿no? Pero en la mayoría de los trastornos mentales, la libertad está a buen recaudo, es decir, hay una mayor o menor dosis de libertad que hace que esa persona sea parcialmente responsable de lo que hace durante la enfermedad. No, y entonces ahí hay que trabajar con otro criterio, es decir, yo no creo que sea bueno para los enfermos psíquicos pensar que su psiquiatra le va a curar, porque eso no es verdad y no se le puede engañar. El psiquiatra puede ayudarle a que mejore, incluso le puede ayudar, en el mejor de los casos, a que se cure, pero el que se tiene que curar es el paciente. ¿Por qué? Porque la libertad del paciente no es delegable en el terapeuta, ni en el psicólogo, ni en el psiquiatra. Y por tanto él es responsable de su propia vida. Eso es una carga para cada quien, porque cada uno somos responsables de nuestra propia vida. Pero es que eso no es derivable a otra persona.
Porque si hiciéramos con nuestra vida lo que otro nos dice, al final acabaríamos en una especie de crítica fastidiosa a esa persona diciéndole que se ha equivocado, que nos ha amargado la existencia, que hemos confiado en él, pero nos ha defraudado. Es decir, y al final, bueno, pues que la propia libertad rebota, ¿no? Es decir, que usted no puede dar lo que es suyo de una manera constitutiva, ¿no? Entonces ahí es donde están los límites de lo que uno puede dar y lo que uno no puede dar, ¿no? Y luego la libertad no la podemos dar, ¿no? Bueno, a lo mejor en un caso muy especial uno puede sacrificar la libertad mm, por un valor superior a ella, ¿no? Pero eso nunca será perfecto. Y sobre todo, ese acto de generosidad extrema hay que apoyarlo en el tiempo, porque en cuanto que cambie un poquito las circunstancias ya diríamos, pues ya no te doy la libertad, ¿no? ¿Eh? Y luego porque no podemos excluir nuestro pensamiento de los actos libres. No podemos renunciar a la racionalidad. Y por consiguiente, si para ser racionales o si la libertad donde están más mejor asentada es en el pensamiento, además de en la conciencia, ese pensamiento tiene que ser libre. Si hemos renunciado a la libertad, ese pensamiento no es libre. Y si ese pensamiento no es libre, no es propio de una persona humana, ¿no? Mm. Entonces ya se ve que esto tiene muchas caras y que lo determinante aquí es respetar a cada persona tal y como esa persona es y no tratar de sustituirla. Porque a veces entendemos mal la misericordia o la compasión. Es decir, se nos puede meter un poco, eh, diríamos, el temblor afectivo y proteger mucho a una persona, pero haciéndola inútil. Porque si a una persona la sustituimos en lo que ella puede hacer, le hemos hurtado la autonomía, que es la palabra que hoy se emplea para hablar de libertad, por un error. Se considera que la libertad es autonomía. ¿Eh? Pero, en fin, eso lo pongo entre paréntesis porque no quiero entrar por ahí, ¿no? Pero acabo de decir, si una persona tiene que ser independiente, porque si no es un niño pequeño que hay que vestirlo, asearlo, darle de comer, darle la mano por la calle, pero claro, eso no es una persona racional y libre, ¿no? Entonces, a veces se sustituye a la persona llevado por la compasión, pero eso no es bueno. Tampoco es bueno ahorrarles el entrenamiento en el sufrimiento, porque ese es un tema que a mí me parece que es fundamental ahora en toda la cultura occidental, ¿no? O sea, la cultura occidental, la persona sabe que nos tenemos que morir, procura no pensar en ello nunca, y antes de pensar en ello, piensa que lo suyo consiste en resucitar. Pero resucitar no de una manera cristiana o católica o religiosa, no. Resucitar porque uno se pone bien, ¿eh? Y por tanto es la antítesis de la muerte, ¿no? Pero claro, ese es un error. Sí, y entonces puede haber mucha ansiedad producida por no tener experiencia del sufrimiento. O sea que la vieja proposición filosófica de que a la gente hay que enseñarla a sufrir y a morir, y eso era uno de los principios filosóficos, sigue en pie y ahora con más fuerza que nunca, porque la gente toda su vida es huir de esos temas, no planteárselos. Una vida que sea huida de temas antropológicos fundamentales, ya se ve que es una vida distorsionada, ¿no?
Y por otro lado, eh, ahora que hablamos mucho de resiliencia y que en el fondo eh, es la sustitución psicológica ingenieril de la virtud de la fortaleza. O sea, ahora no se enseñan virtudes. No, llevamos así 40 años, ¿eh? Todo es valores y crisis de valores. Pero los valores no mueven a las personas. ¿Por qué? Porque los valores están puestos en un horizonte muy teorético, Y no. mientras que la realización de un valor en una persona, eso se llama virtud. La encarnación del valor en una persona se llama virtud. Y eso cambia todo el panorama, porque una persona virtuosa hace muy felices a la gente que le rodea. Incluso ella misma, de alguna manera, es feliz. Pero Don tenemos un miedo a hablar de virtudes impresionante. ¿Por qué? Porque virtud significa esfuerzo también, pelea, lucha. Y como nadie quiere luchar, pues entonces vamos a hablar de, de estructuras, de mecánicas y de tipo resistencia de materiales, que es de donde sale la palabra resiliencia, ¿no? Pues mire usted, es que junto a esa estructura más o menos de célula o del sistema nervioso central, o del sistema inmunológico, sistema endocrino, etcétera, como persona usted tiene una segunda estructura, que siempre has hablado así, y que son los hábitos de comportamiento, y que son las virtudes. Y por tanto, esa segunda naturaleza protege a la primera y hace que la primera sea más fuerte. Pero si usted no tiene virtudes, por mucha resiliencia que tenga en la primera naturaleza orgánica, antes o después se le acabará la resiliencia y se romperá como un muñeco de trapo. Don Aquilino, esa vinculación que está desarrollando sobre la enfermedad y la libertad, ya sea una libertad como constitutiva o si se quiere trascendental y una libertad en acción por la vía de las virtudes, em, me evoca, me evoca dos ideas. Una es, ¿qué tiene que ver el miedo con todo esto? Y en general también con las enfermedades mentales, por un lado. Y por otro, hay una tesis de Leonardo Polo, una tesis pedagógica, la verdad es que muy sencilla, pero muy luminosa a mi gusto, que es que la educación afectiva es la primera educación. Es el principio educativo, la educación afectiva, y la educación afectiva se alcanza, bueno, es la que proporcionan los padres en la familia. Y pues como sabemos, la familia es una institución social que está en crisis y que está en crisis en el sentido de que está altamente desarticulada, ya sea por el divorcio y por otro tipo de problemas familiares, pero no solo por eso, sino aunque la familia esté constituida formalmente, enfrenta una serie de avatares y de problemáticas tan intensas y complejas que tal vez no consigue ese principio educativo y que me imagino tiene una repercusión en el ejercicio de la libertad muy relevante y también, y quisiera preguntarle qué relación tiene eso con las enfermedades mentales. Pues sí, son dos preguntas importantes. Uno era del temor, ¿no? Sí, Miedo. Eh, bueno, forma parte de las 6 o 7 sentimientos primarios del ser humano, ¿no? Y en muchos casos el propio temor nos protege.
Y por tanto, entiendo. tiene un comportamiento que es muy positivo, porque nos va indicando dónde están los límites y qué límite es el más peligroso. Si no tuviéramos ese temor, pues no veríamos el límite, ¿no? Y cuando nos caemos y nos tropezamos, entonces sufrimos. Pero el temor anticipa un poco el miedo, ¿no? Y por eso yo creo que es bueno que exista, porque tiene una función que es heurística y preventiva de comportamientos mucho más dolorosos, ¿no? Ahora bien, el temor y el amor están reñidos. Sí, si uno ama a una persona, no le puede temer. eh, Porque el amor es atracción hacia esa persona, es el bien que consideramos que esa persona es para nosotros, ¿no? Pero claro, el temor es precisamente el mal que no queremos que nos llegue, ¿no? Entonces, ahí puede haber una confusión, si es un bien o es un mal, ¿no? Porque ya entonces eso no se ajusta bien a la dinámica del comportamiento humano, ¿no? Entonces yo diría que esos temores, en la medida que sea posible, eh, hay que conocerlos mejor, por lo que tienen de límites a nuestro comportamiento y por lo que tienen de acompañamiento en nuestras acciones para elegir mejor. Y luego, porque si los conocemos mejor, también podemos gestionarlos mejor. Y como la persona sigue siendo un ser racional, pues a través de su razón y de su voluntad puede enfrentarse de una manera a veces diplomáticamente, a veces agresivamente, a veces circularmente, etcétera, con eso que produce temor, ¿no? Y entonces la inteligencia maneja la situación mucho mejor, ¿no? Por tanto, el temor yo creo que no se puede expulsar de la vida humana, no conviene expulsarlo, pero sí conviene consolidar cómo lo gestionamos y cómo lo trabajamos, ¿no? Y eso es parte de la educación. Ahora mismo hay mucha gente con unos temores, a veces insospechados, ¿no? Ya, ahora tememos todo, ¿no? Tememos incluso ser políticamente incorrectos. Tememos, eh, no sé, la crisis del agua. Tememos el calor que sube la temperatura, el cambio climático, las posibles guerras, el que no va a haber alimentos para todo el mundo. Es un poco paradójico porque en los últimos siglos se ha ido desarrollando la libertad, se ha ido desplegando en muchos ámbitos y pareciera que simultáneamente los miedos, pues en algún sentido van creciendo, ¿no? Hay muchos miedos, efectivamente, y eso tiene que ver con la libertad. Claro, pero con la libertad y con el acostumbramiento a la buena vida, Mm. no a la vida buena. O sea que nunca se ha vivido tan bien como ahora, si contamos el número de personas. Que hay que tener en cuenta que de la pobreza han salido más de 20 millones de familias en los 15 últimos años. Eso no quiere decir que la desigualdad no exista, ¿eh? La desigualdad sigue existiendo y para mí es un cáncer que hay que arreglar. Pero puesta esa desigualdad, que es muy gravosa para muchas personas, lamentablemente, así hay que decir que el promedio de la población humana, cuantitativamente, nunca ha vivido tan bien como hoy. De todo, desplazamientos rápidos. Aquí en España, que cualquier chico de 20 años prácticamente ya ha recorrido toda Europa. En mi generación, ni a los 50 años había 10 personas que hubieran recorrido toda Europa. ¿No usted?
donde vamos, ¿no? Quiero decir, ese es un tema, ¿no? Y luego el segundo tema que me hablabas, uno era el temor y otro era La el educación tema de la afectiva, libertad, ¿eh? Y la la educación educación, afectiva. sí. Bueno, la educación afectiva, yo creo que, claro, ahí hay mucho problema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, voy a empezar por la base. Quizás si la gente leyera un poquito más sobre lo que es el apego familiar, la teoría del apego, sobre todo Bowlby, que fue el que arrancó hace ya un siglo, se da cuenta de que es el vínculo primero de todo. Mejor dicho, es el segundo vínculo fundamental entre el ser humano y otra persona. Porque el vínculo primero, el que yo llamo protovínculo, esa es la relación entre la persona y Dios. Y eso ya está desde el momento del nacimiento y antes. Pero claro, sobre eso no se habla nunca. Eh, y sin embargo, habría que hablar. Pero bueno, luego sobre eso nos quedamos en el apego. ¿El apego qué es? La relación entre el niño y sus cuidadores, generalmente el padre y madre, que tienen una vinculación sólida, bien articulada y que se compone de afectividad, cogniciones, respuestas motoras, educación, sensibilidad, seguridad. Y eso es lo que nos hace sentirnos seguros. Sabemos que hay 4 tipos de apego, 3 son negativos, uno positivo. El apego más positivo es el apego seguro, el que la madre o el padre no tienen subidas y bajadas. Hoy te quiero mucho, mañana no te hago caso. O una conducta más irascible, sino que los padres son como personas muy constantes en su comportamiento y son siempre como la tabla de salvación y de seguridad de los hijos, ¿no? Y no pierde nunca los nervios, no pierde los estribos. Esto debería que es que educar a los padres primero, ¿no? Porque, porque muchos de ellos quieren, pero no saben. Yo creo que es porque les falta formación, ¿no? Pues esa educación que es efectiva y afectiva, hoy se ha exagerado mucho el aspecto emotivo. Hoy todo es emotivismo. Y eso hace que las personas sean como más de plástico y que sean poco resilientes porque no aguantan ninguna cosa negativa. Y como culturalmente ya lo que ahora son los héroes, son los antihéroes de hace 50 años, pues tenemos una nueva sensibilidad, que no toleramos la más pequeña frustración. Si además los padres se agobian con un solo hijo, porque ahora la familia en España, la mayoría tiene un solo hijo, pero ese solo hijo hace que estén todo el día estresados, porque si el niño ha comido, si no ha comido, se ha estornudado, ¿qué le va a pasar? Sí. Y el niño no se relaciona en un ambiente natural, sino que está en cautividad como un animal doméstico y con límites por todos lados y continuamente gobernado por sus padres, ¿no? Sí. ¿Cómo va a emerger ahí la libertad o la conciencia de la libertad y de la responsabilidad? Y después se ha perdido la cultura del pueblo, en que los chavales, pues a los 7 años ya salían para la calle con sus amigos y ya no volvían hasta las 7 de la tarde, ¿no? Estaban toda la santa tarde por ahí. Todo eso se ha acabado. Claro, entonces, eh, luego por otro lado se dice, bueno, pero el apego ahora se cuida mucho. No es cierto.
porque todos los cuidados que se hacen, que son excesivos, porque también el apego es cognitivo, y sin embargo, temas cognitivos se trabajan muy poco. Yo algunas veces que voy a decir una barbaridad, pero me quedaré a gusto, porque lo he pensado siempre. Si para un padre de familia lo más importante es Dios, ¿cómo es que a lo largo de su vida, con los hijos que ha tenido, con ninguno de ellos ha hablado de Dios? Yo lo dejo, a ver quién puede con él. Y no digo que el padre se ponga a hacer teología de ensayo, o ensayo teológico, sino que le diga cómo él, qué experiencia tiene él de Dios, qué es para él Dios, cómo vive como si Dios existiera, cómo es imposible vivir si Dios no existiera. Eso es formar también en la afectividad y en la religión católica a los hijos. Esto no se hace. Entonces dice, entonces, ¿qué religión tienen los padres, no? Sí, mera Entonces, práctica religiosa, no hay una relación profunda, personal, ¿no? Que se pueda manifestar vitalmente. pero los hijos tienen derecho a que los padres, si le educan los padres en una determinada religión, que los padres sean los primeros que le enseñen qué es personalmente para ellos esa religión, ¿no? Porque si no, estamos enseñando lo que no sabemos ni conocemos, ¿no? Ah, Claro. Entonces, yo creo que por eso, por lo que el apego, por una parte, se cuida demasiado, es un apego excesivo, que es también contraproducente, pero luego a la vez, como los matrimonios duran poco y se rompen, viene un momento en que la relación padre-madre se rompe y entonces se queda el niño sin apego y con todos los vínculos rotos por la mitad. Pues, bueno, pues hemos hecho lo que en España se dice, hemos hecho de este pan unas tortas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos roto algo muy importante a pesar de haberlo cuidado mucho al principio en exceso, ¿no? Y entonces lo hemos hecho mal, al principio por exceso y después por haber roto esa relación, ¿no? Entonces te encuentras con chicos que, bueno, pues que están muy machacados porque mm, tienen una edad en que eso son más sensibles. Por ejemplo, chicos de 5 años o chicos de 9 años. ¿Eh? No de 5 a 9, sino esa edad, 5 y 9. ¿Eh? No, lo que no le perdonarán nunca a su padre es que se haya separado de su madre. Y a pesar de que el niño pasa 5 días con la mamá y luego el fin de semana con el papá. Y está todo el día cambiando de sitio, ¿no? Y dice, no, yo lo que quiero hablar, quiero que estén los dos juntos. Pero yo tengo derecho a los dos, ¿no? Y entonces a mí yo me siento que, que han jugado conmigo como si fuera, en fin, un objeto, ¿no? Entonces dice, entonces, timocentrismo no es bueno, emotivismo no es bueno. ¿Por qué? Pues después también descubre uno con la gente a la que ha amado tanto y con las grandes palmadas y grandes abrazos, etcétera, ¿eh? Que después la sinceridad ha fallado. Entonces, ¿qué haces? Todo, todo el apoyo que tú tenías en la festividad que te habían brindado y ofrecido los demás, cuando eso se desmorona y se rompe, ¿qué te quedas? Solo y amargado. Claro, esto es una apelación también a la lealtad, que es otra virtud. sí, las virtudes, la prolongación de la libertad en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, esto hay que darle un repaso, ¿no? Porque si no, enseguida hacemos fiesta con el emotivismo, pero después resulta que lo vivimos de forma muy mala. Y eso produce muchas heridas. Pero ahora mismo yo creo que hay más personas heridas
la mala relación con los padres que en los siglos anteriores. Sí. Quizás porque no se haya puesto tan en evidencia la afectividad de la relación. Y en cambio ahora, cuando se ha puesto tan en evidencia, pues entonces como eso no satisface porque no cumple, por lo menos en el tiempo, con todos los requisitos, eso produce grandes destrozos, ¿no? Entonces, o sea, dolor psíquico hay todo el que queramos y más. Y ese dolor psíquico puede convertirse en un dolor neurótico. Es decir, que tiene muy poco fundamento real, pero lo neurotizamos. Pero claro, si mi papá no me ha regalado un viaje de avión para esta Semana Santa o Navidad, irme 15 días con mi amigo de Nueva York, pues entonces es que mi papá no me quiere. Mire usted, pero eso es chantaje, eso es una interpretación que usted está haciendo, porque su padre ¿cuántas veces ha viajado a Nueva York? A lo mejor ninguna. Y usted ya con 20 años tiene que viajar a Nueva York para estar con su amigo. Sí, y ya por ahí nos montamos muchas neurosis, ¿no? O que eh, yo he dicho buenos días y he sonreído y mi padre no me ha contestado. Bueno, pues tu padre en ese momento estaba preparando el café, ¿sabes? Y como además duerme poco, pues con la cabeza no ha percibido lo que tú decías. Y tú de ahí sacas unas conclusiones tremendas, ¿no? Don Aquilino, ¿qué piensa? ¿Cuál es su balance en, pues no sé si decir en Occidente, de la situación de la enfermedad mental? O sea, ¿qué niveles de gravedad podríamos formular y cuál considera usted que es como el núcleo del asunto? O sea, si alguien quisiera valorar esa situación, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el meollo del problema de la enfermedad mental hoy? Es obvio que es grave, que es generalizada, pero si nos da alguna coordenada como para poder agarrar eso que es muy complejo. Sí. No, el tema es muy complicado porque tienes enfermedades psíquicas que son muy graves, que pueden producir la muerte, en que la participación de la propia biología es tremenda y ahí no hay que irse o apostar por una interpretación, una hermenéutica de la libertad, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Es como si tuvieras un ataque o te rompes un hueso, pues qué hermenéutica de la libertad cabe. Primero arregle el hueso y después ya veremos, ¿no? ¿Eh? Pero luego hay muchos trastornos no tan graves que acompañan la carrera de la vida de las personas y que sí tienen más relación con cómo son las relaciones con el medio. ¿A qué le damos importancia y a qué no? ¿Hasta qué punto nos conocemos y somos nuestros propios padres cada uno? Decían los clásicos. ¿Por qué? Porque sacamos experiencia de todo lo que hacemos y naturalmente reflexionamos sobre ello y aprendemos. Pero claro, y esos trastornos yo creo que tienen mucho que ver pues, con el nivel de desarrollo, con la educación recibida, con las posibilidades económicas, es decir, que eso también está demostrado. Es decir, eh, las personas que tienen un nivel económico muy bajo, eh, se ceba más en ellos, en esas personas, los trastornos psíquicos. Es decir, que estar en una posición de buen trabajo, buena familia y buenas ganancias profesionales, eso también es preventivo de muchos trastornos. Pero claro, si por un lado la familia se rompe, o si por otro lado una persona se divorcia
o si se dedica a tener relaciones sexuales con todo el mundo y su casa es un infierno, y si eso le lleva, diríamos, a la descomposición económica, pues ya empezamos a unir factores, ¿no? Y esto es lo que hace que yo, por lo menos en los últimos 20 años, eh, el ejercicio como profesional de la psiquiatría me haya sido mucho más difícil, porque no encuentras una depresión como la que había hace 30 años, sino que en esa persona deprimida hay un quedarse sin empleo, una hija que le ha denunciado por intento de abuso sexual cuando es mentira, y le ha denunciado a la propia hija. La mujer que se le ha ido con otro, ya, ¿qué más cosas nos quedan? Solo con esos tres platos, ¿es la misma depresión la que había si todo le funcionara bien? No. Entonces, ¿cuándo acabas de ayudarle? Cuando, junto con el tratamiento antidepresivo y la terapia que tengas que hacer, vas tocando todos estos puntos que son elementos intervinientes en el cuadro depresivo. Porque si no, al final lo que habrá es una depresión resistente a toda intervención terapéutica. ¿Por Estoy qué? Porque entendiendo una persona entonces, don no puede Aquilino. vivir así. Una persona no puede vivir así. Es decir, el drama de un padre cuya hija le ha denunciado por algo que es falso y es un abuso sexual, y que este hombre se ha pasado 2 años en la cárcel, y después se ha demostrado, porque lo ha dicho la propia hija, que ella mintió, y a la hija no le ha pasado nada. Es decir, ¿con qué cara se presenta ese hombre como padre a su hija? ¿Y qué puede pensar de la sociedad? Y si la madre que le hizo caso a la hija se divorció de él y se fue con otro, ¿con qué cara se presenta el padre? ¿Cómo rehacer su vida? Y eso no es un cuadro depresivo, eso es un montón de cosas, ¿eh? Eso es lo que yo creo que en la cultura occidental hoy se da más. Estoy entendiendo entonces, don Aquilino, le agradezco lo que está comentando porque por un lado hay una serie de enfermedades mentales de alto poder, vamos a decirlo así, de alta estatura, que se cocinan un poco aparte, y por otro lado hay una situación generalizada en el hombre contemporáneo de alta problematicidad eh, familiar, personal, económica, social, que nos introduce en una especie de depresión normalizada o no sabría cómo llamarle. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, más o menos. Bien, bien. Y eso, ¿qué diría usted o sea, qué alternativas hay ante eso? ¿Por dónde se puede tirar? Entiendo que no hay fórmulas fáciles, precisamente por la complejidad, pero ¿qué pistas daría usted? Yo pienso que eso exige mucha más formación, ¿no? Y una formación que sea, sobre todo, dialógica, ¿no? Que sea de diálogo, porque u- una especie de formación como la antigua, la clásica, de que uno se preparaba un tema y lo decía y se acabó, pues eso ahora no funciona. Porque ahora la gente tiene muy poca capacidad de abstracción, y lo que le interesa es el calor humano y la conversación. Y entonces todo hay que hablarlo mediante conversaciones. Cual quiere decir que se hace mucho más costoso y menos eficiente el sistema. Pero es que es la única vía que tenemos. Entonces yo creo que hay que meter muchas horas en hablar con gente. Eso, Formación la uno gente, a uno. uno a uno, sí. Y eso lo ves mucho en el trato con los alumnos, ¿no? O sea, yo con los alumnos siempre he tenido tutorías, y hasta los años 80 o 90 eran tutorías que la gente se interesaba por cosas de la materia, de la asignatura, y quería ampliar o bibliografía o cosas que no entendían, tal. Pero a partir de los 80 o 90 ya ninguno preguntaba nada sobre la materia, la asignatura. Todo eran preguntas personales, lo cual
significa que estaba todo el mundo desajustado. Unos muy desajustados, otros solamente en cosas pequeñitas, ¿no? Pero había desajuste, ¿no? Entonces yo en la tutoría echaba muchas horas. Y algún colega me decía, oye, yo creo que tú te pasas porque estás haciendo mucha psicoterapia en las tutorías. Y dije, mira, yo probablemente no sé si estoy haciendo psicoterapia o no, pero mi voluntad no es de hacer psicoterapia, sino ayudar. Y yo cuando un alumno sufre, quiero estar a su lado y ayudarle. Si eso se llama tutoría o psicoterapia, me da igual, pero pienso seguir haciendo. Porque me parece que eso es lo eficaz. Y eso plantea una pregunta que también es radical. ¿Se puede enseñar algo cuando no se quiere al otro? Esa es la pregunta. Claro. O sea, y esa es una pregunta que se la hace San Agustín y Santo Tomás y contestan positivamente. O sea que si no queremos al alumno, no podemos enseñarle nada. Me ha acordado un poco del libro del profesor Polo, ¿no? Sobre Ayudar a crecer. ayudar a casa, ¿no? Es muy bueno ese libro. Muy bonito, muy bonito. Oiga, don Aquilino, ahora esto, ¿qué tiene que ver y qué nos diría sobre el problema sexual ordinariamente, de la sexualidad hoy en día? Ordinariamente, pues se habla son como a lo mejor tres realidades, no sé si haya otras más, seguramente, tres realidades que que van en combo: la enfermedad mental, el problema de la sexualidad, el problema afectivo. Em, ¿Cuál diría usted que es el meollo del problema de la sexualidad en general? ¿Haría también un diagnóstico así parecido al que hace de la enfermedad mental? ¿Qué nos puede decir? Lo que pasa es que sobre sexualidad he escrito tanto y he hablado tantas veces que ya estoy cansado. Pero efectivamente, yo creo que la sexualidad se está viviendo de una manera muy poco humana. Ok. Porque se confunde placer con felicidad. Y la sexualidad de la gente se conforma con solo el placer. Pero el placer es sensible y es un gustirrín que dura poco. Y de hecho se desvanece enseguida. La felicidad, en cambio, es eterna y está a otro nivel y es más completa y más integradora. Y además también tiene una parte sensible, pero es más completa. Entonces yo creo que hay una confusión ahí entre sexualidad y afectividad que es tremenda. Eh, bueno, por otro lado, la sexualidad y la afectividad están unidas. Las podemos estudiar separándolas, por aquello de diferenciar y distinguir, sin confundir. Pero, ¿dónde acaba la sexualidad y empieza la afectividad? A ver quién pone la frontera. En la acción humana, en las operaciones humanas. Pero claro, si por otro lado, en el actual comportamiento de muchísimas personas, eh, se han separado, la sexualidad primero se separó la capacidad reproductiva de la capacidad eh, hedonista, ¿no? Y eso ya desde los años 60, la píldora liquidado. Luego se separó la parte cognitiva de la parte hedonista. O sea, lo importante de la para tener relaciones sexuales no es conocer al otro. Es decir, que muchas veces entre ellos no saben ni cómo se llama la otra o el otro. Están juntos, disfrutan como animales y se acabó, ¿no? Bueno, pero la sexualidad y la afectividad entroncan y abren con las condiciones. Es decir, a nadie se le oculta que tanto la sexualidad como la afectividad nos abren al conocimiento. Quizás no sea
lo más característico de ambas cosas, pero que tienen una vía cognitiva, eso es radicalmente cierto. Y de hecho es lo que se oye en algunas canciones. Cuando se dice que yo te hice a ti mujer, está diciendo que a través de un acto sexual ella descubrió lo que era ser mujer. Por tanto, hay un conocimiento adquirido mediante la sexualidad. Y lo mismo pasa con la afectividad. Porque cuando a una chica se le dice que es muy guapa, ya está conociéndose ella y está como eh, consolidando eso que a través de su percepción le llega del otro. Y todo eso es conocimiento. Luego se separó afectividad de sexualidad. O sea que ya ni siquiera hay una atracción afectiva de compartir sentimientos o de cómo te encuentras o cómo te gusta o cómo... No, se acabó. No, pues entonces, cuando separamos una cosa de todas las restantes, esa cosa queda absolutamente rota y además imposible de satisfacer, porque la persona es una y tiende todo a la unidad. Y entonces hoy diríamos que como una especie de cirujano con un bisturí hemos separado solo el tema sexual, descontaminándolo de lo cognitivo, de lo eh, reproductivo, de lo afectivo, de los vínculos. ¿Qué es lo que queda, amigo mío? Porque por mucho bisturí que pongamos, ¿qué pasa con la culpa? ¿Cómo se remedia eso? Entonces se oculta la culpa, la negamos. Pero usted ha tratado a una chica o a un chico, lo ha tratado usted para su propio provecho. Y usted, dentro de su intimidad, considera que ha hecho un acto culpable. Usted no se ha entregado a nadie. Usted no ha dado lo mejor de sí. Usted no ha deseado el bien del otro. Y al no desear el bien del otro, usted lo único que ha deseado es su propio mal. ¿Qué se puede decir de una relación en que usted no aporta nada al bien del otro y sí aporta mucho a su propio mal? Pues eso es el desquiciamiento en el que estamos. Don Aquilino, y yo le preguntaba esto porque a mí me resulta muy llamativo todo el surgimiento de pues una especie de disciplina nueva, interdisciplina, eh, que, que está por consolidarse o por validarse realmente como una disciplina. Habrá que ver si eso es así, que es la sexología. O sea, hay mucha gente que hoy se encuentra ante una problemática sexual de muy diversos tipos y rangos, ¿no? En las relaciones conyugales, en la práctica sexual que podríamos llamar como casual o fuera de la conyugalidad, en los trastornos mentales también. Entonces, ¿usted cree que eh, ¿qué me dice de la expertise sexual y de la necesidad que hay de resolver una serie de problemáticas muy relevantes y que rara vez se encuentran especialistas con condiciones razonables, ¿no? ¿Qué tipo de formación requieren esos especialistas pues, por dónde se puede pedir ayuda, ¿no? No, yo creo que eso ha existido siempre, los sexólogos y aficionados, y siempre con un perfil muy bien, más bien bajo, ¿no? Eh, Ahora, como hay mucha más ejercicio sexual, lo lógico es que hayan aumentado el número, ¿no? Sobre todo si además con eso tienen unos sueldos lucrativos, ¿no? Que probablemente alguno va por ahí, ¿no? Eh, por lo tanto, no es nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Ahora, yo creo que la mayoría de los sexólogos tienen muy poca formación y lo que hacen, ya me he cargado esto. Yo lo sigo viendo con normalidad, don Aquilino. Sí. Bueno, pues yo no lo veía. Eh, yo creo que la mayoría de los sexólogos tienen muy escasa formación. eh, es raro encontrar uno que haya hecho un máster sobre eso y que conozca literatura a fondo y que haya repensado y reflexionado so- sobre el particular, ¿no? Pero a verlos también tiene que haberlos, ¿no? Ok. Yo lo que creo es que eh, antes de ir a un sexólogo, yo lo que quería sería ir a un profesional de la medicina, ¿no? Si es una persona experimentada en esa materia, eh, y digamos con años de ejercicio profesional y con mucha experiencia, seguro que va a dar una orientación mucho más normal y más eficaz, ¿no? Ginecólogos, psiquiatras. Pues yo diría que el ginecólogo le puede servir mucho a las mujeres y quizá el psiquiatra al varón. De hecho, el psiquiatra yo creo que es el que más eh, personas ve con este problema, ¿no? Ok. Y, y quizás de salir de todos los sexólogos que hay, porque yo creo que en principio, eh, yo también diría que a lo mejor hay excepciones que no conozco, pero que también las habrá, que sean buena gente y bueno, gente muy bien formada, pero yo creo que en lo que yo conozco eso es un mínimo, ¿no? Sí, yo pienso, detecto que luego el problema se puede incluso complejizar todavía un poco más por las cargas ideológicas que se mueven en el ambiente. Sí, Por ejemplo, se puede complejizar un poco más para alguien que busca vivir la sexualidad cristianamente, ¿no? Porque hay que conseguir ayuda que tenga un poco ese enfoque, ese interés, esa conciencia. bueno, Más pero difícil aún, ¿no? yo creo que eso ha ocurrido siempre también, ¿no? O sea, porque la carga ideológica, la ideología se mete en todas partes, ¿no? Yo encuentro que hay una especie de vacío en este tema, don Aquilino, em, en el mundo cristiano, si se puede llamar así. O sea, me parece que hay una especie de tabú, temor, etcétera, y no se encuentran los científicos, los profesionales, los intelectuales, y tampoco se organizan de tal modo que puedan ofrecer programas de formación, pues dura, voy a llamarle así. Uno se encuentra con mucha formación que es muy positiva, pero una formación a veces como ligera, que no consigue encarar las problemáticas con fuerza, y esos espacios pues son de algún modo tomados a veces por ideologías o también por charlatanería o por búsqueda meramente utilitaria, ¿no? Sí, pues yo creo que hay, o sea, por una parte se ha publicado muchas cosas y por lo menos en España yo creo que tenemos por lo menos 12 o 15 libros, a veces con varios volúmenes cada uno, para educación sexual, que están muy bien escritos y que son muy válidos, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que leerlo y luego saber comunicarlo, ¿no? Eso no es fácil. Y luego la otra cosa que yo veo es que eso tenían que hacerlo los padres también. Mm. Y los padres eh, todavía salen corriendo cuando le oyes hablar, pero te oyen hablar de que hay que educar sexualmente a los hijos, ¿no? Porque yo creo que ninguno se atreve. Tienen tal mito ahí construido que, que salen corriendo, ¿no? De hecho, mi experiencia es que a lo largo de mi vida, que yo puedo haber dedicado pues, varios, decenas de miles en educación de padres en sexualidad y afectividad, eh, un día empecé a echar marcha atrás y a revisar lo que había hecho y encontré que ningún padre había hablado con ninguno de sus hijos de todo lo que había aprendido. Y dije, aquí acabo, ya nunca más. Y ahí ¿Alguna acabé. sugerencia específica sobre este tema?
O sea, algún criterio de cómo y cuándo hablar con los hijos. Yo creo que cuanto antes, tal y como están las cosas, hay que empezar a los 5 o 6 años Ok. y gradualmente en función de que lo vaya demandando. ¿Algún Y, criterio sobre cómo y qué contenido? pero con eso tienes un montón de libros que tienes que tener cerca de ti, ¿no? Y verlos. Pero yo creo que hay muchas cosas con muchas pautas bien asentadas según las etapas evolutivas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que entrar. Pero luego a cada hijo habrá que explicarle cada cosa según su manera de entender. Por tanto, en unos casos habrá que ser como más científico y más duro, en otros casos habrá que ser como más afectivo y más blando, en otros más personal. Es decir, porque no hay una receta para todo esto, ¿no? Pero yo creo que los padres, por lo menos los españoles, yo creo que no tienen ese riesgo porque no tienen ninguna experiencia en esto y nunca la han tenido. Probablemente uno de cada varios millones a lo mejor ha hecho algo con un hijo, pero los demás no. Muy grave. Claro. Don Y eso Aquilino, es muy importante, ¿eh? don Aquilino, si le parece, terminamos. Le agradezco mucho. Sí, A menos que quiera añadir algo más, pues sé que podríamos continuar hablando muchísimo. Em, Sin más, le agradezco mucho, muy, muy interesante. Yo voy pensando muchas cosas, me las quedo y tal vez lo busque seguramente después. A veces uno pues no cae en cuenta de los asuntos y a veces, como usted dice, no los estudia con suficiencia y es un asunto muy relevante ponerse a estudiar pero sin embargo la conversación nos sirve para tener una panorámica inicial. Muchas gracias, don Aquilino.